amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de literatura en pantalla. Yo soy Tamara y en el capítulo de hoy os voy a hablar de un arquetipo literario que nos lleva enamorando desde hace 200 años, ya que es muy romántico. Él es precisamente el héroe romántico. El héroe romántico es un arquetipo literario que nació a finales del siglo XVIII dentro del movimiento denominado romanticismo. Se caracterizaba por encarnar los ideales y características propias del movimiento romántico y de la Revolución Francesa, como la igualdad, la libertad, la fraternidad y la independencia. Cabe mencionar que aunque el arquetipo del héroe romántico apareció como tal a finales del siglo XVIII, ya antes del periodo romántico aparecieron personajes con características similares a las del héroe romántico, como por ejemplo el Quijote de Miguel de Cervantes o Romeo Montesco de la obra de teatro Romeo y Julieta de William Shakespeare. Pero el héroe romántico no tuvo solamente a personajes de ficción como referentes, también personajes históricos tanto de la época romántica como de siglos anteriores. Por ejemplo, Lord Byron, Dante Alighieri, Platón o la figura religiosa e histórica de Jesús de Nazaret. Sin embargo, si hubo una gran figura que sirvió de inspiración para la creación del héroe romántico, ese fue Napoleón Bonaparte. En términos generales, el héroe romántico se caracteriza por ser un personaje heroico movido por sus pasiones, a menudo descontroladas y desbordadas. Suele representar la fuerza de la naturaleza más primaria, visceral e instintiva. Suele buscar un propósito en la vida y un destino heroico, aunque muchas veces no lo consigue. Suele rechazar y despreciar las normas, códigos y convenciones sociales y religiosas. Suele sentir desprecio hacia su propia clase social y hacia las clases sociales en general, ya que el nacimiento, el rango y la clase no son importantes para él. Suele tener un fuerte espíritu de liderazgo que le empuja a perseguir su destino heroico. También se caracteriza por ser idealista, soñador, introspectivo, retraído, individualista, melancólico, misántropo, alienado socialmente, malhumorado, solitario, misterioso, extraño, extravagante, emocionalmente distante, cínico, inteligente, agudo, sensible, apasionado, visceral, impulsivo, rebelde, un iconoclasta oscuro, profundo, reservado y analítico. También suele ser inmaduro y a menudo gusta de llevar la contraria por el simple placer de hacerlo y llamar la atención. También suele ser aventurero y sentir un gran deseo y pasión por los viajes, la aventura, el placer y descubrir nuevos mundos. También suele seguir sus propios códigos morales y de conducta. También es filántropo, valiente y generoso, rasgos que le llevan a veces a un final trágico. También es muy reflexivo y autocrítico, y esta capacidad de autocrítica le lleva a corregir o enmendar sus errores. Suele sentir un interés romántico e imposible por una mujer prohibida, inalcanzable y de otro estatus social. Suele ponerse a sí mismo en el centro de su propia existencia y separarse de su familia, más realista y sensata, para vivir una vida rural, solitaria, aventurera o bohemia. El héroe romántico también busca el autoconocimiento, e importan más sus pensamientos que sus acciones. Se siente incomprendido, inadaptado e insatisfecho, lo que a menudo le lleva a rechazar el mundo y buscar consuelo en la naturaleza. Suele sentir que no encaja ni pertenece a su mundo, a su clase social, y a menudo es rechazado por la sociedad. También suele sentir rechazo a la autoridad en todas sus formas. También suele ser arrogante y sentirse superior a los demás, ya que se cree un genio, un adelantado a su tiempo, independiente y extraordinario. También se cree en posesión de una verdad incapaz de ser comprendida por sus contemporáneos. También suele ser ambiguo y contradictorio, ya que desea el favor y admiración de sus contemporáneos y a la vez desprecia la sociedad en que se mueve.
También suele tener un sentimiento de anhelo y de carencia, que no logra llenar ni satisfacer. El héroe romántico también prefiere vivir marginado y solitario antes que renunciar a su ideal, por lo que se resiste a la presión social y se rebela contra ella. También suele ser creativo y percibir el mundo de forma original y subjetiva. También suele estar atormentado, traumatizado u obsesionado por algún secreto o aspecto de su pasado. Cabe mencionar que la versión más extrema y oscura del arquetipo del héroe romántico sería el arquetipo del héroe byroniano. El héroe romántico tuvo una gran presencia en la literatura de los siglos XVIII y XIX, siendo algunos ejemplos de héroes románticos de la literatura de esa época Werther, de los sufrimientos del joven Werther, el señor Darcy, de Orgullo y Prejuicio, el capitán Ahab, de Moby Dick, Claggart, de Billy Budd, Fabián Conde, del Escándalo, los protagonistas de los poemas de Keats, Lord Byron, Coleridge o Espronceda, el abuelo de Heidi, Andrei Bolkonsky, de Guerra y Paz, Víctor Frankenstein, de Frankenstein, René, de la novela de Chateaubriand, Efraín, de la novela María de Jorge Isaacs, Lori, de Mujercitas, el Dr. Jekyll, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el protagonista del Doncel de Don Enrique el Doliente, Ángel, de Tesla de los D'Urberville, el protagonista del Señor de Bembibre y el protagonista de Ivanhoe. El héroe romántico siguió apareciendo en la literatura de los siglos XX y XXI, siendo algunos ejemplos de héroes románticos de la literatura de esta época Ponyboy Curtis, de Rebeldes, el detective Philip Marlowe, del Sueño Eterno y el Largo Adiós, Sir Percy Blakeney, de La Pimpinela Escarlata, Gilbert Blythe, de Ana de las Tejas Verdes, Jervis Pendleton, de Papaíto Piernas Largas, Henry Maine, de Norte y Sur, el presidente de Memorias de una Geisha, Noah Calhoun, del Diario de Noah, Garrett Blake, de Mensaje en una botella, Landon Carter, de Un paseo para recordar, Carlyle Cullen, de Crepúsculo, Albert, del manga Candy Candy, Jacob, de Agua para elefantes, y Sirius Black, de Harry Potter. En cuanto al cine de los siglos XX y XXI, el héroe romántico apareció en las adaptaciones cinematográficas de las obras antes mencionadas y también en historias originales como Jack Dawson, de Titanic, Eduardo Manos Tijeras, Ichabod Crane, de Sleepy Hollow, Simba, del Rey León, Golfo, de La Dama y el Vagabundo, Patrick Verona, de 10 razones para odiarte, Shakespeare, en Shakespeare enamorado, Tom Lefroy, de La joven Jane Austen, Philip Carlyle, del Gran Showman, Dimitri, de Anastasia, Javier, de Dirty Dancing 2, y Juan el Poeta, de La canción de Buenos Aires. En el mundo del anime, algunos ejemplos de héroes románticos serían Albert, del anime Candy Candy, y Yu, de La familia Crece. En el mundo de las telenovelas, algunos ejemplos de héroes románticos serían Juan Reyes, de Pasión de Gavilanes, y El antillano, de Pasión. Y en el mundo de las series, algunos ejemplos de héroes románticos serían los protagonistas de las obras literarias antes mencionadas que fueron adaptadas a formato serie. Bueno, como podéis ver, el héroe romántico es un personaje muy recurrente y que nunca ha dejado de estar presente. Supongo que se debe a que es un personaje muy atractivo, muy carismático y muy enigmático, y con el que mucha gente se puede sentir identificada, ya que representa esos deseos, anhelos, sueños y sentimientos que todos tenemos, porque independientemente de la época, siempre ha habido y habrá héroes románticos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o sugerencia podéis escribirme a la dirección de correo electrónico que tengo en la información del canal.
Y si conocéis algún héroe romántico que yo no haya mencionado, podéis ponerlo en la cajita de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta el próximo programa de Literatura en Pantalla. ¡Hasta luego!